A continuación voy a mostrar una aplicación web de gestión de historiales clínicos mediante la utilización de modelos clínicos estandarizados como lo son los arquetipos. Luego en más detalle vamos a ver qué son los arquetipos y para qué podemos utilizarlo en la creación y en la gestión de fichas clínicas. Entonces acá esta aplicación está hecha en Angular, principalmente del lado del frontend, y obviamente las tecnologías típicas como HTML, CSS, JavaScript y otros frameworks como Bootstrap y entre otros que los vamos a ir mencionando más adelante también. Y bueno, del lado del backend tenemos a Python con Django y bueno, en la base de datos tenemos a MongoDB. Eso es básicamente el uso de tecnologías que tiene este proyecto. Entonces acá en el login podemos ingresar a un usuario de prueba, por ejemplo este que tenemos aquí. Apretamos Enter e ingresamos a la plataforma. Si se fijan, la herramienta en ningún momento se recarga. Esto es propio de las páginas SPA de Angular o esa funcionalidad que dispone este tipo de framework. Entonces acá podemos ver un panel principal que básicamente se compone de dos partes, que es la búsqueda de pacientes y una lista de pacientes que este usuario ha atendido. Este usuario en teoría es, bueno, aquí es solamente un usuario de prueba, pero en la práctica es un profesional del área de la salud, puede ser un médico, un kinesiólogo, etcétera, y está atendiendo a un nuevo paciente o a uno que ya haya atendido antes. En este caso, aquí podemos ver todos los pacientes que han sido recientemente atendidos por este profesional de acá. Eh, También puedo buscar alguno que no esté aquí, obviamente, o que esté pero no lo haya visto quizá. Por su root también puedo buscar un paciente. Eh, o puedo seleccionar uno que ya haya atendido antes. Por ejemplo, puedo seleccionar a este. Y lo que no le había mencionado es que también se puede crear un nuevo paciente desde acá o desde acá. Entonces yo aquí puedo seleccionar cualquiera. Estos que ven acá que tienen nombres como ingleses son pacientes que yo creé con otras herramientas que después le puedo mostrarle igual que es de generación de pacientes aleatorias. Eh, entonces podemos verlo más adelante. Pero en principio vamos a ver este paciente de aquí que yo lo creé manualmente. Hacemos clic y como pueden ver acá tenemos su historial médico. Entonces el historial médico se compone de varias partes. Primero tenemos la cabecera acá que se compone de los datos básicos del paciente, como su nombre, su apellido, su número de identificación, etcétera. Son solamente datos básicos que son requisitos y que deben estar en el paciente. Y luego están las sesiones. Las sesiones son básicamente cuando uno atiende a un paciente. Entonces yo atiendo a un paciente y se crea una nueva sesión que se agrega a su historial. Entonces si yo creo una nueva sesión, se agregaría a su historial único del paciente. Las sesiones se pueden desplegar acá, como ven. Eh, Acá yo es donde utilizo los arquetipos que les mencionaba hace un rato atrás. Por ejemplo, si yo despliego esta sesión que estamos viendo acá, que se llama síntomas COVID-19, aquí estoy usando tres arquetipos. Los arquetipos, como les mencionaba, son modelos de datos que me permiten proceder ante una determinada situación clínica. En este caso yo los arquetipos los tengo acá. Los tengo al lado izquierdo, desplegando este botón de aquí. Dispongo de todos estos modelos que les acabo de mencionar. Entonces, no sé, si por ejemplo necesito hacer alguna observación sobre el paciente, no sé, que llegue con intoxicación, por ejemplo,
puedo buscar ese modelo acá. Intake creo que se llama. Por ejemplo, esto, claro. No lo tenía bien claro. Eh, claro, intoxicación, nutrición, alcohol. Por ejemplo, es solo un ejemplo. Hay muchísimos modelos, hay muchísimos. Para cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Para medir la presión, por ejemplo. Blood pressure, etcétera. O sea, hay muchos modelos acá. Modelos de escala, por ejemplo. Esto es escala de dolor. Cuando un paciente tiene mucho dolor, aquí hay un modelo que me permite atender esa situación. Entonces, eso es como la parte innovadora de este software que me permite apilar sesiones a un historial único de un paciente eh, y mediante la utilización de estos modelos que son estandarizados. Eh, Luego les voy a comentar de dónde yo saco estos modelos, que por supuesto no me los invento yo, sino que fueron creados por profesionales propiamente tal, y yo simplemente los estoy utilizando. Entonces acá, bueno, en este caso, este paciente, vamos aquí a desplegar esto, tiene 2 sesiones ya creadas por este mismo profesional, Sofía Rodríguez Rojas. Bueno, este usuario siempre lo uso de ejemplo, entonces por eso es probable que tenga 2 sesiones de este usuario. Pero, a ver, para hacerlo un poco más dinámico, voy a copiar este ID. Este usuario se llama Roxana Hernández. Voy a entrar con otro usuario para que sea un poco más interesante. Voy a entrar con el usuario Javier González. Está. Coloco su contraseña y entro. Bueno, como ven, este usuario no tiene ningún paciente atendido por ahora. Es porque lo creé hace muy poco y todavía no he hecho ningún ejemplo de paciente. Aquí, bueno, había copiado el root del paciente anterior que habíamos visto con el usuario Sofía y lo vamos a buscar acá. Entonces, acá lo encuentras, el mismo paciente que habíamos visto. Eh, y bueno, yo lo puedo seleccionar acá. Esta flecha me indica que no está siendo atendido en este momento. Si hubiera otra persona atendiendo a este paciente, me saldría en rojo y no lo podría editar. Entonces lo selecciono y como ven tenemos la misma información que habíamos visto anteriormente, pero ahora estamos viéndolo desde el usuario Javier González. Ok. Y bueno, las sesiones anteriores habían sido hechas por el usuario que habíamos visto antes, que es Sofía Rodríguez. Bueno, entonces lo que comentaba era el uso de modelos clínicos, de arquetipos, y yo puedo aquí seguir agregando sesiones de ejemplo. Vamos a agregar una sesión acá de ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, dolor en la rodilla, por ejemplo. Creamos la sesión. Bueno, los arquetipos los podemos buscar desde acá también. Eh, este arquetipo igual lo suelo utilizar, se llama running. Entonces yo lo selecciono y al seleccionarlo, bueno, lo puedo seleccionar desde acá, como les decía, o desde acá, se agrega automáticamente debajo de estos datos básicos de sesión. ¿Ya? Entonces yo cuando creo una sesión al tiro se agregan, bueno, se crean estos datos de cabecera que son el personal que atiende, la clínica y la fecha. Y luego yo puedo agregar arquetipos. Entonces yo agrego este de acá y se agrega automáticamente a la ficha, el modelo. Este modelo se llama running. Entonces este modelo tiene todos los campos listos para ser utilizados, como son en este caso running, distancia, duración, velocidad, tipo de zapato, ¿cierto? Distancia, el tipo, si fue corta, media o larga, el terreno, terreno muy malo, digamos, o bueno, un camino, etcétera. Obviamente yo no voy a utilizar todos los campos, o alguien también los podría utilizar todos. Entonces eso depende
de las observaciones que se tengan en ese momento. Entonces aquí yo puedo ocupar algunos campos, por ejemplo, distancia, puedo poner, no sé, 10 kilómetros, por ejemplo, duración, puedo poner eh, 1 hora y media, por ejemplo, hora, no sé, o usar bueno, aquí no sé muy bien qué poner, no sé, 5.30, por ejemplo, kilómetros por hora. Puedo, bueno, seguir llenando datos, por ejemplo, esto de acá, media distancia, el tipo de camino, y esto, bueno, lo puedo escribir cualquier cosa aquí en realidad. eh, y los campos que quedan vacíos simplemente no se toman en cuenta. Simplemente se toman en cuenta estos que yo acabo de llenar, y el resto queda, obviamente, desaparece. Por ejemplo, si yo hago clic aquí en Save, aquí se crea la nueva sesión, ¿cierto? Por este profesional, José González Torres, perdón, o sea, Javier González Torres, que es nuestro usuario acá, su profesión, ¿cierto? La clínica de donde atiende. Estos son datos del usuario que yo obviamente los tengo configurados y luego puedo mostrar cómo se configura eso igual. Y la fecha. Entonces, eso es lo interesante. Aquí despliego la información que acabo de llenar y me aparece el nombre del arquetipo, el subtítulo y los datos que yo coloqué. ¿Se fijan? Eh, yo una sesión puedo colocar múltiples arquetipos, la verdad, puedo poner todos los que quiera. Por ejemplo, si aparte de dolor de rodilla traía otra cosa más, por ejemplo, puedo poner, o sea, o quiero agregar información a eso, que es lo más probable, puedo utilizar otro modelo que también tenga que ver con, por ejemplo, la zona desde donde se produce ese dolor. Por ejemplo, bueno, vamos a crear otra sesión de prueba, por ejemplo. Sesión de prueba. Bueno, ya había una sesión de prueba, pero no importa. O mejor la vamos a cancelar. Si la cancelamos, se vuelve a su estado anterior. Vamos a colapsar acá. Y vamos a hacer una sesión de prueba 2 para que no haya confusiones. Y bueno, acá nuevamente puedo buscar un arquetipo desde acá o desde el otro lado. Y bueno, puedo utilizar cualquier modelo, ¿cierto? También hay templates. Los templates, bueno, aquí no tengo ninguno creado, pero me sirven para agrupar arquetipos. Puedo utilizar, por ejemplo, estos de escala que mencionaban delante. Vamos a utilizar este de acá. Los puedo mostrar igual. Y bueno, estos modelos me permiten eh, generar otro tipo de campo. No son todos los campos de texto ni de selección, sino que también hay campos de este tipo también, que me permiten elegir entre varias opciones que representan a una escala. En este caso es eh, escala ABCD2 score. Perdón, no es, claro, score puntaje, no es una escala, es un puntaje. Eh, y claro, esto es, bueno, terminología clínica propiamente tal. Yo soy informático, no lo manejo bien, pero, pero bueno, aquí un profesional lo va a manejar. Entonces, la gracia que tiene es que según el puntaje que resulte de las observaciones, se puede llegar a tomar determinadas decisiones. Por ejemplo, en este caso me dio puntaje 4. Entonces, esto clínicamente significa algo. Eh, y bueno, aquí yo puedo poner información, obviamente, yo pongo cualquier cosa, o puedo dejarlo vacío también. Y bueno, como les decía, también puedo seguir agregando más arquetipos. Por ejemplo, puedo agregar este y se agrega debajo, si se fijan. ¿Ven? Se agrega debajo. Estos arquetipos, bueno, de aquí son similares, son de tipo score, que un puntaje, o sea, nos hace ingresar un puntaje al final que representa algo. Temperatura elevada, yo le pongo que sí, esto por acá le puedo poner que no,
Le puedo poner anorexia, ¿no? Entonces esto, claro, idealmente aquí se tienen que llenar todos porque así funciona, digamos, el modelo. Entonces yo aquí tengo un puntaje, aquí llevo 3, 4, 5, 6, 7. Entonces yo acá coloco el puntaje al final. Y así puedo seguir agregando más modelos. Entonces yo guardo esto y me queda acá la nueva sesión de prueba 2, que si la vemos en detalle, están todos los datos que yo acabo de llenar, si se fijan. Right lower quadrant tenderness 2. Ese es el puntaje que yo le di y la respuesta es sí. Entonces sí equivale a 2. Temperatura elevada, mayor a 37,3 grados. O está en Fahrenheit aquí también, grados Celsius Fahrenheit. Y yo le pongo que sí y bueno, esto representa 1. Entonces al final me da un score que es total 7. Lo mismo pasa acá. Eh, para eso son estos modelos entonces, para atender una situación clínica determinada. En este caso estamos hablando de score. Y bueno, esta ficha yo la puedo exportar igual acá en Export a PDF. Y bueno, acá como vemos tenemos todas las sesiones apiladas. Esta es la que acabo de hacer de ejemplo, estas dos, perdón. Y bueno, podemos aquí, como mencionaba, exportarla. Donde básicamente tenemos un PDF con los datos básicos del paciente. Y bueno, están todas las sesiones. Esta es la primera, síntomas de COVID-19, que es la de acá. Todas las cosas en azul son el nombre de las sesiones. Sesión de prueba, dolor de rodilla, todas las que acabo de hacer. Y bueno, los que están negros son los arquetipos que utilicé. Los pressure, el resto son subtítulos y bueno, esto de que está en negro aquí igual son el nombre de los campos. Y lo que está acá más claro es el, ¿cómo que se llama? El valor del campo. Esto es lo que acabamos de hacer hace un rato, running, distancia, duración, etc. Entonces te lo guarda como un PDF. Otra cosa que se puede hacer igual es la observación de los modelos como tal, porque a veces yo puedo no saber muy bien para qué es un modelo. Entonces, si lo queremos observar, hacemos clic acá en Show y este es nuestro modelo que estamos utilizando. ¿Ven? Más abajo aparece el historial y arriba aparece el modelo. Aquí lo puedo cerrar también. Entonces yo, si quiero ver un campo, por ejemplo, este de acá, ¿qué significa? Yo puedo ver acá, Fill Information, y me lo explica más claramente. O si necesito saber para qué sirve el modelo, yo voy a este apartado de acá, que es descripción, y puedo hacer clic aquí. Y aquí me explica en inglés, obviamente, para qué sirve este modelo. Bueno, así se puede hacer con cualquier otro modelo. Por ejemplo, no sé, cualquier modelo en realidad. Yo puedo elegir uno al azar, por ejemplo. No sé, busquemos uno, por ejemplo, este de acá. Y se muestra acá. Son todos distintos, obviamente. Eh, y puedo examinar los campos, el tipo, el nombre, la descripción. Si se fijan, comentarios. A veces traen hasta una fuente, el propósito para qué se utiliza, quién lo creó, este modelo. Acá aparece original autor, en la fecha y te aparece de todo. Contribuidores, traductores, etcétera. Está bastante completo este software en este sentido. Bien. Bueno, la pregunta aquí es de dónde yo saco estos modelos. Y bueno, estos modelos básicamente, como dice aquí, OpenHR Repository, los saco precisamente desde este sitio web, que es el sitio web de OpenHR, que ya lo tengo acá, que si se fijan tienen la misma estructura que yo muestro acá, obviamente con mi propia interfaz de usuario que yo creé también.
Ellos tienen la propia suya, yo tengo la mía. Pero esta herramienta de acá no me permite gestionar pacientes, sino que me permite obtener esos modelos. Eh, Podemos observarlo, son los mismos modelos que yo tengo. O sea, yo los bajé desde acá. Por ejemplo, podemos ver ese. Y es lo mismo que acabamos de ver recién, si se fijan. Obviamente está con otra librería. Yo acá uso JSMin para desplegarlo, para mostrar los modelos. Pero la gracia es que aquí se pueden descargar o exportar todos estos modelos. Eh, para descargarlo yo simplemente hago clic acá en Bulk Export y selecciono bueno, el estado de los arquetipos que quiero bajar. En este caso, claro, esta plataforma, bueno, no se lo expliqué muy bien, sirve para que los profesionales del área de la salud entren acá, ¿cierto? O sea, se registren, entren y puedan ellos crear sus modelos, ¿ya? Sus arquetipos propios. Entonces, ellos pueden subir a esta plataforma sus arquetipos y los administradores o la comunidad de esta plataforma aprueba o no ese modelo, ese arquetipo. Entonces, posteriormente van a ser mostrados acá si es que fueron aprobados, ¿cierto? O si es que están dentro de estos estados de acá, publicados en revisión, ¿cierto? Revisión de equipo, por ejemplo. Eh, y eventualmente pueden ser mostrados aquí esos modelos. Entonces, es una herramienta colaborativa, si se quiere decir. Entonces yo lo que hago básicamente es descargar esos modelos que se encuentran ya acá. Bueno, aquí tenemos esto. Los exporto y luego desde ahí los muestro acá en mi propia herramienta y los utilizo para gestionar historiales clínicos, porque para eso son esos modelos, para utilizar sus campos y crear, o sea, perdón, atender a un paciente bajo una determinada situación. Entonces yo aquí los descargo, te da el formato aquí, ADL o XML. Yo los descargo en XML por un tema de estándar, de que XML es mucho más fácil de procesar. Y bueno, básicamente los descargo. Bueno, entonces yo acá los descargo y los tengo aquí listos, como pueden ver, cluster. Y estos son los archivos, que son los arquetipos que yo les muestro ahí en la plataforma. ¿Se fijan? Entonces yo directamente no los muestro desde acá, desde un archivo XML. Estos arquetipos de acá yo los proceso con otro software previamente a mostrarlo en mi plataforma. Entonces yo lo que hago es tomar todos estos arquetipos, ¿cierto? Y meterlo a una base de datos MongoDB como les explicaba al principio. Porque trabajarlos desde aquí es muy difícil porque, bueno, más adelante puedo mostrar, tengo otras herramientas que se encargan de hacer modificaciones sobre estos modelos, pero estando una vez dentro de una base de datos, porque obviamente es más fácil gestionar teniéndolo en una base de datos que teniéndolo en un archivo simple acá. Es mucho más sencillo gestionarlo. Entonces yo, previamente a hacer toda esta herramienta, hice un script que procesa precisamente todos estos arquetipos que yo descargué y los mete a una base de datos MongoDB. ¿Ya? El script es este de acá, que bueno, no lo voy a ver ahora porque no quiero que el video se haga muy largo, pero sí lo que hace es tomar carpeta por carpeta, leer estos datos, procesarlos, convertirlo a un formato JSON e insertarlo a una base de datos MongoDB que soporta el formato Bison, pero obviamente un JSON como tal, eh, o Bison, como se le quiere llamar. Pero eso básicamente. Entonces yo lo que hago aquí es leerlos en formato JSON, básicamente, estos modelos de acá. Y ahí se me hace más sencillo a mí procesarlo, porque tengo otra herramienta que
se- con la cual se pueden editar estos modelos, que la vamos a ver en otro video. Y se me hace mucho más sencillo que tenerlos como XML y leerlos desde acá solamente. Entonces, eso es lo que hace este software de acá. Bien, vamos a ver ahora un poco el código de toda esta herramienta. Solo por encima, nada, solamente para no hacerlo tan largo. Entonces, este proyecto se divide en dos capas principales, una para el frontend y otra para el backend. Utilizamos el modelo vista controlador, ¿cierto? Que es bien conocido. Y bueno, aquí en esta ventana podemos observar el frontend de la aplicación, que es un proyecto Angular. Está estructurado obviamente como un proyecto Angular. Y también tengo acá en otra instancia de Visual Studio Code, tengo el backend de la plataforma, que es un proyecto realizado en Python con el framework Django, como les mencioné al principio del video. Entonces podríamos partir revisando un poco lo que es el frontend. Bueno, como les mencioné, un proyecto Angular. Acá en app tenemos todos los componentes que utilizo. El club de pacientes, ¿cierto? Bueno, esto es la parte de administrador, que no la mostré, o sea, mostré solamente la parte de un usuario hace un rato. Luego podemos revisar la parte de administrador, que básicamente nos sirve para configurar la plataforma, cambiar el idioma, añadir nuevos pacientes, nuevos usuarios, entre otras cosas. Bueno, este es admin menu, ¿cierto? Un componente. Y tenemos otros componentes que sí utiliza nuestro usuario que revisamos hace un rato. Por ejemplo, el componente login, que es por donde entran los usuarios. Inicio, que bueno, es como en la página, ¿no es cierto?, de inicio. Bueno, header, tenemos la ficha de los pacientes, diagrama arquetipo, que es donde se muestran los modelos. Eh, Vamos a ir viendo detalle por detalle acá. Entonces podemos partir primero con el login, que básicamente, bueno, como todo proyecto Angular, es un componente, ¿cierto? Y tiene sus archivos propios TS acá, TypeScript, bueno, su archivo HTML y su archivo CSS como tal. Bueno, en este caso yo utilizo todos estos archivos. Bueno, acá el TS está toda la lógica del componente. ng on init, acá, bueno, como se sabe, se inicia un componente, o sea, o al crearse un componente se llama esta función inmediatamente. Y luego las otras funciones se van utilizando mediante eventos. Por ejemplo, esto de acá se activa cuando yo hago clic en ingresar a la plataforma. Entonces toma los datos del formulario y verifica acá si el usuario es correcto o no. Entonces, bueno, aquí el login lo primero que hace es verificar si hay un token de sesión listo en la plataforma. Es decir, si por ejemplo yo estoy en mi plataforma y yo cierro la ventana, por ejemplo, el navegador almacena un token de que mi sesión no ha sido cerrada todavía. Entonces yo, por ejemplo, cierro acá y vuelvo a entrar y, como ven, no me manda el login de nuevo, sino que me manda esta ventana de inicio. Fijan, entonces yo acá puedo cerrar y si yo actualizo esto, ahora sí que sí me sale de la plataforma porque el login, o sea, el token de sesión que había se elimina. Pero si no se elimina, o sea, si yo no cierro sesión y cierro la pestaña, una vez entrando de nuevo a la plataforma, va a volver a ingresar a mi panel principal como si es que yo no hubiera cerrado la sesión. Entonces, básicamente eso es lo que comprueba acá. Si podemos obtener un token, acá me dice el comentario que yo mismo puse, el usuario ya está logueado. Entonces, lo que se hace básicamente es intentar ir a su menú, ¿cierto? Entonces aquí pregunta si es un usuario normal o es un usuario administrador. Si es un usuario administrador, me va al menú de usuario administrador. Y si es un usuario normal, al menú de usuario normal. Acá están las rutas. Entonces, simplemente se navega hacia
la ruta de inicio o la ruta admin menu. En este caso, como es un usuario normal, un personal sanitario, ¿cierto? Me dirige a la ruta de inicio. Si fuera un usuario administrador, me dirigiría a la ruta de un usuario administrador. Por ejemplo, yo acá puedo entrar como un usuario administrador que yo tengo registrado, que soy yo, y me dirige a esta ruta, ¿ven? Admin menu, que es la ruta que está acá. Básicamente eso es lo que hace el login. Obviamente tiene sus detalles importantes, pero podríamos dejarlo hasta aquí para que no se haga tan largo el video. Y obviamente la parte HTML es todo lo que se ve acá. Obviamente, perdón. Voy a salir de acá. Todo lo que se ve acá en la parte de HTML. Tenemos un logo, que es la imagen de acá. Y tenemos un formulario, perdón, primero que nada. Y acá usamos las herramientas de Angular que me permiten procesar formularios como tal. Entonces acá luego de que yo envío el formulario se llama esta función login, que es la que acabamos de ver aquí, y se capturan los datos que ingresa y obviamente puedo hacer todo este proceso. Acá obviamente yo tengo interacción con el backend porque necesito validar al usuario y si un usuario incorrecto me lo tira error, por supuesto. Por ejemplo, si yo coloco a este usuario y coloco cualquier cosa acá, me indica que está inválido el usuario o la password. Bueno, pasemos a otro componente, que es el que sigue el componente de inicio. Componente de inicio, nuevamente tenemos los archivos que me genera un componente de Angular, HTML, CSS, TypeScript y uno de prueba. Y bueno, el componente de inicio es un poco más complejo que el otro, pero nada fuera de lo normal. Aquí tenemos nuevamente ng on init, que se lanza al crearse el componente. Y tenemos otras funciones, por ejemplo esta de buscar paciente, entre otras, estas de navegación, ir al historial, crear un nuevo paciente, mostrar paciente atendido, etc. Acá tenemos el código HTML, que bueno, aquí lo que más se usa es Bootstrap como tal. Acá estamos llamando a otro componente de Angular que es el header. Voy a entrar aquí con mi usuario anterior, ¿cierto? González, Javier. Bueno, este es el menú que yo les decía. Aquí queda apilado nuestro usuario que atendimos hace un rato. Y bueno, este es el header, ¿cierto? Acá se muestra el header como primer elemento, que está acá arriba. Y luego viene todo esto de acá. Esto es una clase de Bootstrap. Y acá se divide en dos componentes principales, como se ven. Mitad y mitad de pantalla. 6 y 6. ¿Ven? Entonces una es para el search de aquí y la otra es para los pacientes atendidos recientemente. Esto es absolutamente responsivo. Si yo colapso acá, me muestra esto acá. ¿ven? Esto queda abajo. Estas son características propias de Bootstrap. Entonces, aquí básicamente lo que tenemos en el search es un formulario, obviamente, que captura el root que yo ingreso acá y llama a esta función una vez se hace clic en search, ¿cierto? Buscar paciente. Esta función básicamente lo que hace es llamar a Django acá, o sea, llamar al backend y preguntar si es que el paciente existe en la base de datos. Entonces yo aquí uso este servicio, Patent Service, para encontrar al paciente por ese root. Y bueno, según la respuesta que me dé, el paciente será encontrado o no. Entonces, si la respuesta es correcta, acá me dice si devolvió un paciente, yo lo muestro al lado, acá. Y muestro que se encontró ese paciente, ¿cierto? Entonces, seteo esas variables, el root, el nombre, el apellido, lo saco de lo que me trae desde el backend, que es data. Este data es lo que me trae del backend, que es el paciente que encontró mediante este root.
Patient Service es parte de los servicios que están acá. Servicio paciente. Perdón, Patient Service. Aquí está, Get Patient. Entonces yo le paso un root acá. Y le paso, bueno, aquí las opciones de header, que es la autorización, ¿cierto? Porque aquí las peticiones yo las hago con una autorización, ¿cierto? De logueo. Entonces por eso está esto acá. Y necesita simplemente un root. ¿Ok? Entonces, una vez obtenido, se setea esta bandera de que el paciente sí fue encontrado. Y no se muestra ningún tipo de error. Caso contrario, se muestra un detalle acá de que el paciente no fue encontrado. Y se muestra un mensaje de error. Por ejemplo, si yo busco un paciente que sí existe, por ejemplo este mismo de acá, que es 11109 09797 797-6, yo lo busco, me lo encuentra, pero si yo coloco uno que no existe, me sale que no existe acá como un error. Es bien sencillo este módulo, la verdad. No tiene ninguna cosa dificultosa para nada. Entonces, dependiendo de eso, yo, bueno, acá tengo otras funciones, que es ir a historial, ¿cierto? Que eso es cuando hago clic en un paciente que está acá. Hago clic en esto y llama a esa función. Entonces eso todo se trabaja con HTML acá, ¿cierto? Puedo buscar esta función que está acá. Entonces aquí, claro, tdbody en esa fila, si hago clic me envía a ese historial. Obviamente de ese paciente, no puede ser de cualquier paciente. Entonces aquí yo lo rescato también. Entonces acá lo que se hace básicamente es verificar si el paciente está siendo atendido ahora o no. Cada paciente tiene en su base de datos, ¿cierto? Tiene, o sea, al yo traerlos acá, a los pacientes, aquí puede haber una pila de muchos, vienen con una bandera de que si está siendo editado en este momento o no. Entonces, aquí eso es lo que hace. Si está siendo editado en este momento, no se puede ocupar esta función. ¿Se fija? Por eso aquí dice si es false o si es atendido ahora es falso. Entonces, esto quiere decir que el paciente no está siendo atendido ahora. Si no está siendo atendido ahora, se puede utilizar esta función. Si es que está siendo atendido ahora, no se puede ni siquiera hacer clic. Ok, bueno, tenemos otras funciones también, como es la de crear un nuevo paciente, que básicamente aquí me hace navegar hasta esta ruta que es ficha paciente. Y básicamente esto vendría siendo el módulo en general, a muy resumidas cuentas. Obviamente hay otros detalles, varios, pero se pueden omitir para que este video no sea tan extenso. Bueno, luego de inicio tenemos como otro componente, el componente ficha paciente, que acabamos de ver acá. Este componente ya es mucho más extenso, pero tampoco tanto. Tenemos acá el HTML. Bueno, aquí yo tengo que borrar algunos comentarios todavía, me quedan muchos, pero básicamente este componente es toda esta ventana que se ve acá. Historial médico, ¿cierto? Lo que acabamos de ver acá. Claro, o sea, esto de acá de la izquierda es otro componente aparte, el header obviamente es otro componente aparte, y lo que vendría siendo acá este componente ficha paciente es solo esto de acá. Solo esto de acá más esto que vendría estando dentro de este componente como tal.
que es como la página, por decirlo así, y que aparte trae esto de acá. Y esto vendría estando aparte, y obviamente el header igual. Podemos verlo acá. Por ejemplo, acá está. App lista arquetipos. Este componente es el que se ve aquí a la izquierda. Lista arquetipos. ¿Por qué? Porque me muestra todos los modelos clínicos. Y lo otro, bueno, este es el botón que se ve arribita. El botón que se ve acá, esto ahí. Menos abierto, menos todo. Y bueno, esto de acá, principal, vendría siendo, a ver, esto es el diagrama de arquetipos. Claro, esto de aquí, bueno, un if, si muestro el diagrama de arquetipos. Si se fijan, eh, si esta bandera está en true, se muestra todo este div que está acá, que es básicamente el diagrama de arquetipos. Entonces, se hace true cuando yo, eh, por ejemplo, hago clic acá en mostrar un arquetipo. Ahí se hace true y se muestra el diagrama. ¿Ven? Y por eso está arriba de el módulo de ficha clínica. El componente de ficha clínica, perdón. ¿Ven? De historial médico. Está acá arriba. En este caso, ahora mismo está en true. Por eso mostrar se muestra y se vuelve false cuando yo hago clic acá en cerrar. De ahí ya no se muestra. Y se muestra solo esto que está acá abajo. Esto que está abajo es todo la parte de el historial clínico. Es bastante complejo, la verdad. Entonces lo primero que hay acá es, bueno, aquí un tema de responsivo, ¿cierto? Overflow, un tema de esto de acá de al lado, del scroll como tal. Son configuraciones para que el scroll se haga correctamente. Aquí el alto es de 100 BH. Habilitar datos from database. Bueno, esto de acá es cuando se quiere crear un paciente. Todo este div de aquí. Desde acá. Habilitar for datos base. Nuevamente se trabaja con bandera. Entonces esta bandera se activa cuando yo quiero crear un nuevo paciente. ¿Ven? Si creo un nuevo paciente, se activa esa bandera y aquí aparece todo esto de acá. ¿Ven? Entonces esto está en true y se activa este formulario de acá. Crear paciente. ¿Ven? Y al hacer clic en Submit se crea este paciente. O sea, se llama esta función crear paciente, que está obviamente en el TS. Perdón. Se llama... oh, la perdí. Crear paciente. Crear paciente. ¿eh? Que es la función de acá. Que obviamente se encarga de validar que esté todo correcto y manda a la base de datos post-patient. Crear un paciente. ¿eh? Aquí se utiliza este observable que es propio de Angular igual. Caso que no se pueda, me lanza un error de que el paciente, por ejemplo, ya está registrado u otro error inesperado también. Y si no, obviamente me muestra el paciente en la ficha. Aquí yo, perdón, me fui para atrás. Nuevo paciente. Aquí yo, bueno, obviamente aquí hay mucha seguridad también. No puedo crear un paciente si no están todos los datos listos y correctos. Bueno, yo coloco cualquier cosa acá. Selecciono una ciudad. Obviamente si yo dejo un campo vacío, esto me lo pide porque son todos estos datos requeridos sí o sí. Y ahí yo recién puedo crear un paciente. En, eh, Joaquín Navarro. Ahí le coloco cualquier cosa y bueno, acá por ejemplo. Entonces creo ese paciente acá. Y puedo seguir haciendo lo mismo que hemos hecho todo este rato. Pero no lo vamos a hacer. Y simplemente vamos a seguir con nuestro paciente acá de prueba. Básicamente esto es lo que ocurre con esa función. O sea, con este, digamos, div de acá de habilitar from datos base.
Luego, acá hay otra bandera que es mostrar historial. Bueno, esta se activa, obviamente está activada por defecto, me parece mucho. Acá yo lo tengo claro. False, false, true. Bueno, esta función me parece que sí se activa por defecto del show pattern journal. Me parece mucho que sí, a ver. Crear paciente, else, show pattern journal. Y no sé dónde más la está llamando, pero aquí en seleccionar pattern service. Claro, claro. Acá, al no ser un nuevo paciente el que se ingresa a la plataforma, o sea, por defecto sí se llama esta función. Claro, al obtener un paciente por root que viene desde la página de inicio, se llama automáticamente esta función que me activa esta bandera de acá, mostrar historial. Y entonces, por eso ocurre que cuando yo estoy acá, y hago clic acá, automáticamente me muestra esto y no un nuevo paciente a crear, sino que un paciente que yo seleccioné previamente. Entonces ahí ya tenemos este div de acá, que básicamente se encarga de leer, digamos, o sea, de mostrar en pantalla toda esta información del paciente, que son las sesiones. Eh, lo cual es bastante igual complejo, entre comillas, porque aquí hay que leer sesión por sesión. Si se fijan, aquí hay un for que lee esta estructura que es pattern journey, que es la que viene desde inicio cuando yo selecciono un paciente. Pattern journey. La vamos a observar aquí. Bueno, viene acá y esta se obtiene seguramente desde inicio. Bueno, aquí está en crear paciente, que se empieza a crear. Pero acá está, ¿cierto? Si no es un nuevo paciente, esta se obtiene desde inicio. Pattern journey se obtiene por el root. Yo le paso el root como parámetro y según ese root del paciente yo obtengo su ficha clínica como tal, que es una estructura de datos bastante amplia que trae toda la información del paciente. Y este cuadro, o sea, este div de acá se encarga de mostrar toda esa estructura. Por eso es bastante extenso el código. Aquí utilizamos unos card, header, que son herramientas de Bootstrap como tal. Bueno, se utilizan varios divs, varios spam para mostrar varias columnas también de Bootstrap para mostrarlo de forma responsive. Por si es que esto, por ejemplo, se vuelve más pequeño, esto queda así, ¿ya? Para que se pueda ver desde un dispositivo móvil también. Eh, bueno, lo más impresionante quizás de esto es el fork que hay acá, que básicamente se encarga de leer todas las sesiones médicas, porque un paciente puede tener múltiples sesiones, puede tener 10, 20, muchísimas sesiones médicas. En este caso tiene solamente 4, pero puede tener muchas. Entonces ese for se encarga de leer todas esas sesiones y va una por una y cada vez que lee una crea un card body, que es una clase de bootstrap para un div, básicamente. Que es, bueno, este es el card header, que es la cabecera, y el card body es todo esto de acá. Todo este es el cuerpo, ¿cierto? Y dentro del cuerpo se muestra, se lee arquetipo por arquetipo, porque una sesión médica puede tener muchos arquetipos, si se fijan. Esta sesión tiene un arquetipo, 2, 3. Esta de acá tiene uno solamente. ¿Ven? Entonces, acá se leen todos los arquetipos que la sesión médica tiene. Y cada arquetipo tiene sus propios nodos. Entonces aquí hay 3 for. O un tercer for igual para eso. Y ahí, según el tipo de campo, pinta de una manera en pantalla u otra.
fijan, esto está al centro porque el tipo de campo es 1, entonces esto significa que es un título. Este es el título del arquetipo. Entonces el campo de tipo 1 se muestra como un título, que es esto de acá, plot preso. Si es de tipo 2, se muestra como, aquí igual centro, como un subtítulo. ¿Ven? Text Basic. Estas son clases que yo tengo marcadas en CSS. Text Basic. Y por ejemplo, CSS, acá. Ahí está. Son todas clases CSS. Aquí title igual es una clase en CSS que se activa si es que el tipo de 1, es decir, un título. Acá está, ¿ven? ¿Ven que es más grande? 21px. Y lo mismo para los otros tipos de nodos que son ya campos como tal. Entonces básicamente de eso se encarga este bloque de acá, de ficha paciente. Y bueno, lo mismo ocurre cuando quiero crear una nueva sesión. Igual lo hace a través de banderas. A través de banderas yo aquí creo una sesión nueva que se activa básicamente cuando yo hago clic acá en crear nueva sesión. Aquí. Bueno, se lanza un modal primero al hacer clic en este botón. Está ordenado para lanzar su modal. Y yo entonces al escribir algo acá, ¿cierto? Estrés, por ejemplo, ahí sí que se crea esta estructura debajo de las sesiones. Claro, acá está todo separado, ¿cierto? Estos son los botones. Este es el botón de descargar PDF. Bueno, 6 y 6 son esto de acá, que está al final. Bueno, aquí no lo muestra porque está esto de aquí, pero vendría siendo esto, perdón, esto de acá, Medical Session y Export to PDF. Está centrado y tiene un tamaño de 6 cada uno. Luego tenemos acá, bueno, esto era lo que había explicado recién, que era de la creación de la nueva sesión, que básicamente son los datos básicos que aparecen cuando yo creo una nueva sesión como tal que acabo de hacer. Estos datos básicos de acá. Persona atendiendo, ¿cierto? Profesión, clínica, fecha. Y este mensaje de error me lo lanza en caso de que yo quiera crear esta sesión sin haber agregado arquetipos previamente, porque no tiene sentido hacerlo. ¿Ven? Dice que debería agregar al menos un arquetipo a la sesión. Es básicamente ese el mensaje de error que aparece. Bueno, estos son modales, básicamente, que es bueno, un modal solamente, que es para el nombre de la sesión, pero no nos vamos a detener mucho en eso porque se está alargando mucho ya. Bueno, ese vendría siendo el componente ficha paciente. El otro componente que yo había mencionado hace un rato era lista arquetipos, el cual tiene una estructura de componente igual que el resto. Y básicamente lo que hace es mostrar esta lista que está a la izquierda de arquetipos clínicos. Entonces yo este componente lo llamo dentro de ficha paciente. Llamo todo este componente dentro de ahí, como se observó hace un rato. Eh, Siempre es conveniente tener todo separado en componentes porque si no tendríamos un solo componente con mucho código. Y de hecho yo separaría aún más todo este código. Pero bueno, como es un prototipo, también se puede dejar solamente de esta manera. Pero se entiende de que esto de acá es este componente lateral. Básicamente acá tenemos nuevamente clases de Bootstrap, ¿cierto? Un ancho y tipos. Acá Composition, Admin, Entry, Instruction, Observation, etcétera. Todos los tipos que están acá.
y esto yo lo manejo con clases de Bootstrap que son para listar. Por ejemplo, esta de acá, list group item, es una clase de Bootstrap que me permite tener este formato, ¿cierto? Que cuando yo hago clic se queda aquí, ¿cierto? En azul. Y está todo bien ordenado, bien apilado, así hacia abajo. Eso me permite esa clase. Es group item action también. Y bueno, el resto son clases que yo le agrego para estilizar esto y personalizarlo mucho más. Porque yo podría dejarlo como está en la documentación, pero la idea es que esté bien estilizado. Todos estos son estilos que yo le coloco, los bordes, las sombras, etcétera. Y más abajo tenemos nuevamente la lectura, digamos, de todos los arquetipos de cada subgrupo. Por ejemplo, de cluster tenemos un conjunto de arquetipos que están asociados a cluster, que se leen acá, ¿ven? Let arc of cluster. Cluster entonces yo los traigo también desde el servidor como tal, que luego vamos a ver un poco qué es lo que hace Django en todo esto. Acá está. Entonces yo tengo un array para cada tipo de arquetipo, para cada subgrupo. Entonces cluster yo lo tengo acá, en este mismo componente obviamente. Y tengo una función que me trae todos los arquetipos de la base de datos. Y bueno, aquí pregunta si el tipo es cluster, yo lo mando a ese array. Entonces yo desde acá tengo un array solo con datos cluster. Eso me permite fácilmente saber qué arquetipos pertenecen a qué grupo. Porque en principio los arquetipos me los trae todos desordenados, por decirlo de alguna manera, de la base de datos. Me los trae todos los que hay. Y yo acá me encargo con esta función de separarlos y decir, bueno, este arquetipo es cluster, este arquetipo es composition, perdón, action, entry, etc. Entonces los guardo en un array a cada uno. Y acá lo que hago es obviamente iterarlos. Y bueno, aquí hago un pipe en Angular que me permite buscar. Entonces si encuentro un arquetipo cluster que yo estoy tipeando acá en search, me lo va a encontrar. Por ejemplo, si yo escribo adquisition, me lo va a encontrar acá. Por eso es ese símbolo de aquí. Lo itera o uso el buscador que es el pipe, que también se puede revisar con detalle dentro de un rato. Lo mismo ocurre con el resto de elementos. Entonces, acá tiene el nombre, ¿cierto? Y esto es tipo de, o sea, perdón, unas clases de Bootstrap igual que uso que son los drop-down, que son estos botoncitos de tres puntos, que me muestran esta información de acá. Que es show. Bueno, esto está así. Se preguntarán por qué yo no coloco simplemente show y coloco esto tan enredado que está acá. Que es básicamente porque yo utilizo un traductor que me permite disponer esta herramienta en múltiples idiomas. En este caso tengo dos idiomas registrados, los cuales son inglés y español. En este caso se ve en inglés todo. Pero para eso es esto. Es un pipe también que me permite gestionar el idioma de la plataforma. Por eso yo aquí coloco listarquetipos.show. Me muestra ese mensaje en el idioma en que esté seteado la plataforma en ese momento. Y en este caso es en inglés. Yo puedo cambiar el idioma de la plataforma. Por ejemplo, voy a entrar desde Chrome a la plataforma y voy a cambiar el idioma. Lo voy a hacer rápidamente. Language. Aquí entro como administrador
y lo puedo cambiar a español. Lo cambio, ya casi yo voy a inicio, pego una reseteada, la plataforma está en español ahora. Bien. Por eso, y ahí el mensaje de acá y todo en realidad me lo muestra en ese idioma. ¿Por qué uso la plataforma en inglés? Porque la mayoría de los arquetipos se encuentran en inglés en este minuto. Es básicamente por eso que utilizo la plataforma en idioma inglés y no en español. Bueno, voy a hacer lo mismo, pero dejándolo en el idioma inglés. Entonces estábamos en la lista de arquetipos. Entonces ahora vamos a comenzar a explicar el último componente, que es el componente diagrama arquetipos, que bueno, es el que está acá. Bueno, vamos a comenzar con el HTML. Entonces acá tenemos primero dos botones que son, bueno, perdón, no lo había mencionado, el componente es el que ya habíamos visto hace un rato, que es el que me permite mostrar el modelo de esta manera. Entonces el componente vendría siendo todo este contenedor eh, que me permite mostrar el diagrama de esta forma, un diagrama de árbol, ¿cierto? De los arquetipos, son todos, tienen esta estructura de árbol. Obviamente todos son distintos en cuanto a la profundidad del árbol, en cuanto a la cantidad de nodos que tiene. Por ejemplo, podemos ver otros, bueno, ya lo hemos visto, pero de nuevo, entonces son, por ejemplo, este tiene solo un nodo acá en data, pero hay otros como el que acabamos de ver que tiene muchos y tiene subnodos. Por ejemplo, esta data acá y tiene todos estos campos, y Reaction Event tiene aparte todos estos campos. Y hay otros que podemos observar igual que tienen aparte otros campos y así sucesivamente, y la profundidad avanza. Entonces, claro, este módulo igual tiene hartas cosas. Por ejemplo, acá también, Report Summary tiene aparte sus nodos hijos. Y la idea de este componente es que de cualquier nodo que yo haga clic acá, o sea, que primero pueda graficar todo la estructura, ¿cierto? Y segundo, que pueda llegar a, a poder observar cualquier nodo. Por ejemplo, este nodo que está acá, lo puedo ver si yo hago clic acá en Field Information, puedo ver exactamente la información que tiene este nodo. Entonces, por más lejos que esté del centro, se puede observar. Esa es la idea de este componente. Entonces ahora vamos a ver un poquito el código, que, bueno, ya. Primero aquí tenemos dos botones, que son los que acabamos de ver acá arriba. Alto History y Field Information. Y luego tenemos esto acá, el div, ID editor, bueno, esto es Bootstrap, ¿cierto? El row call 12, porque ocupa todo el ancho, ¿cierto? Cuando no está desplegado esto. Y bueno, este ID JSMin Container. Bueno, como yo mencionaba, yo uso JSMin para graficar estos modelos. Y bueno, esto es solo un ID, obviamente yo le puedo poner cualquier cosa, pero para que sea representativo le pongo JSMin Container. Entonces desde acá, desde el TS, cuando yo armo toda esta estructura y digo dónde quiero graficar, le paso este ID, ¿cierto? Entonces toda la estructura va a ir graficada dentro de este div de acá. Y esto de abajo son modales solamente. Los modales se activan mediante eventos. Los modales los acabamos de ver, que son, por supuesto, estos campos acá. O sea, estos modales, estos divs que se ven acá emergentes, cuando yo selecciono un nodo. Hay dos tipos de modales aquí en este diagrama, que son uno para los campos que son informativos más que nada, como los que están a la derecha. Cuando yo, por ejemplo, veo esto de acá a propósito, por ejemplo, y me lo muestra así, solo con texto, digamos, el título y un texto. Hay un div solo que muestra eso. Y también listas, por ejemplo, Original Author me muestra esta lista de acá.
pero son este tipo de informaciones solamente. Claro, esta es una lista también. Mal uso, por ejemplo, claro, me muestra toda esa información. Y el otro tipo de divs son los que están usualmente acá a la izquierda, que son ya de los campos que se utilizan para los historiales clínicos como tal, que bueno, vendrían a ser con varios campos acá de informativos como el tipo de campo, el nombre, la descripción, comentario, fuente en este caso. Y algunos incluso traen alternativas como son campos que tienen opciones, ¿cierto? Trae otro aparte que es como el contenido del campo. Entonces, por eso son dos tipos de modales. Uno para ese tipo de nodos, que son como más para mostrar información, que son los que suelen estar acá a la derecha. Y los otros son los que se utilizan ya directamente en el historial, que suelen estar a la izquierda, por lo general. Para eso son estos divs. Entonces, claro, aquí yo muestro tipo, el texto, descripción, comentario, etc. Source. Y aquí, claro, si hay contenido, muestro ese contenido. Por eso hay un if aquí. Si mi array de contenido es mayor a 0, el largo. Todo ese trabajo se hace con el div de acá abajo y lo otro con el div de acá arriba. Entonces, bueno, esto vendría siendo como la parte HTML. Si nos adentramos un poco más en la lógica del componente, acá en el TS, bueno, primero vimos este botón, ¿cierto? Que es agregar al historial, que podemos observarlo acá, agregar al historial, que básicamente es lo que hace es comunicarse con un servicio, acá que tiene una variable esperando un dato, un servicio que espera un dato y una vez se le entrega, se comunica con el componente, me parece mucho que es ficha paciente. ¿Por qué? Porque yo necesito acá comunicar a ficha paciente que este arquetipo, en este caso, lo quiero agregar al historial. Entonces, si yo, por ejemplo, creo una sesión aquí, este es el componente ficha paciente. ¿Ya? Si se acuerdan, Medical History. Bueno, acá está en inglés, en el código ahí lo pongo como ficha paciente solamente. Puedo, por ejemplo, claro, aquí crear una sesión y yo desde acá también puedo agregar el arquetipo al historial. Si yo lo observo aquí, lo puedo estar observando, viendo los cambios, o sea, los campos, y supongamos que yo quiero agregarlo inmediatamente y lo agrego desde acá. Por ejemplo, lo agrego, desaparece y se agrega acá a la sesión. Adverse Reaction Risk, con todos sus campos, ¿cierto? Entonces, eso hace esta función de acá. Es emitir, digamos, a este servicio el ID del arquetipo y una vez obtiene la respuesta del servicio, se comunica con ficha paciente y ficha paciente obtiene el arquetipo y lo transforma todo eso, como ya lo hemos visto antes, ese JSON, digamos, en campos como tal, para el historial, como ya lo vimos recién. Claro, acá, en agregar al historial, dice arquetipo. Y bueno, teníamos otro botón igual, que es el mostrar nodos. Bueno, este botón lo acabamos de ver igual, lo que hace es... Bueno, acá primero voy a cancelar esto, antes que se me olvide. Y volvamos a nuestro arquetipo de ejemplo. Show. Bueno, mostrar nodo es esto de acá, ¿cierto? Bueno, mostrar nodo es el nombre de la función que llama, pero el botón se llama Field Information. Y podemos observarlo por aquí. Mostrar nodo, es todo esto. Claro, aquí hay una serie de funciones que lo que hacen es básicamente utilizar JSMin
Primero para saber qué nodo estoy seleccionando. ¿Ya? Como mencioné hace un rato, me parece mucho, yo utilizo JSMin para graficar. JSMin es una librería súper sencilla que te permite rápidamente hacer este tipo de diagramas. Entonces, y trabajar con varias funcionalidades y eventos también. Entonces yo hago clic en un nodo, por ejemplo, y JSMin me permite saber qué nodo estoy yo seleccionando acá. ¿Eh? Cualquier nodo que sea. Entonces, eh, esta función lo que me permite es saber primero aquí qué nodo estoy seleccionando. Aquí estoy usando JSMin-JS, que es el objeto JSMin, y puedo usar sus funciones. Entonces, aquí llamo a esta función getSelectNode y ya sé qué nodo estoy eligiendo, el ID de ese nodo. Entonces acá, bueno, aquí me pregunta, a ver, nodo 1 el nodo base, y el nodo base no tiene información, por eso aquí no pasa nada. Tú deberías seleccionar un nodo primero. Claro, eso es por si yo hago clic en nada, ¿cierto? Me aparece una alerta aquí en inglés de que debería seleccionar primero un nodo antes de hacer clic acá. Este es el caso else de acá. Y aquí este if es si es que yo sí selecciono el nodo. Si yo lo selecciono, si el nodo es nodo 1, nodo, bueno, no pasa absolutamente nada. Pero si el nodo no es el nodo 1, el nodo 1 es este de acá. Yo le pongo como ID nodo 1 porque es el nodo root, digamos. No pasa absolutamente nada. Pero si yo elijo otro, por ejemplo este, ahí sí me muestra el modal. O los de acá, o cualquier otro, sí me muestra el modal. Bueno, este tampoco. Entonces, esta es la función que generalmente se va a llamar. Insertar datos al modal. Claro, lo que hace esto es, aquí, bueno, tenemos acá, la tenemos llamada aquí. Esta función, claro, me recorre el arquetipo completo. Porque yo cuando selecciono, ¿cierto? Desde acá, eh, hago clic en Show, ¿cierto? Lo muestro acá. Yo ya obtengo, ¿cierto? El arquetipo. Yo en este archivo ya tengo mi arquetipo, digamos, en este TS. Entonces lo que yo hago acá es recorrerlo hasta encontrar el ID del nodo que obtuve con JSMin. ¿Ya? Y una vez lo encuentro, eh, pongo esos datos, digamos, del nodo, porque, bueno, un arquetipo cada nodo trae información, es un objeto, cada nodo es un objeto que trae información. Entonces, lo que hago aquí es tomar esa información e insertarla al modal. Es básicamente eso lo que se hace. Entonces, yo ya tengo todo el dato, ¿cierto? La estructura, el arquetipo. Y cuando hago clic acá, ¿cierto? Voy a Field Information, se recorre el árbol hasta encontrar ese nodo y una vez se encuentra, se coloca su información en el modal y eso me permite observarla acá en el modal. Entonces el modal tiene variables que son estáticas, ¿cierto? Acá están. Diagrama arquetipo, descripción, bueno, esto es el título y description, text, comment. Esas son variables que están acá en el TS y que yo las voy modificando, colocando datos según el arquetipo y según el campo que haya. Siempre son las mismas, siempre son description, text, source, etc. Se fijan, todas tienen esto, name, description, source, etc. Lo que va cambiando obviamente la información como tal, que es según el nodo. Básicamente eso es este componente, de eso se trata, en términos generales. Pasa algo similar con los nodos de acá. Ok, entonces estos son los componentes principales de la aplicación. Hay otros también, como por ejemplo el header o el buscador, por ejemplo, que no los voy a revisar porque no son muy extensos y bueno, los más fundamentales son los que acabo de mencionar. Ficha paciente, login, inicio, lista arquetipos, entre otros. Em,
También, bueno, está la parte administrativa que no la voy a explicar tampoco porque es más que nada para configurar la plataforma más que hacer funcionalidades tales con los pacientes. Así que vamos a pasar directamente a lo que es el backend. Bueno, el backend, como había mencionado hace un rato, lo tengo acá igual, está corriendo ahora mismo. Y como había dicho, es un backend en Python con el framework Django. Y bueno, básicamente esa es la estructura. Acá tenemos esta carpeta, arquetipo back. Y bueno, en Django funciona de la siguiente manera. Uno crea un proyecto y dentro de ese proyecto uno crea aplicaciones. En este caso tengo una aplicación acá que es editor, que bueno, le tengo que cambiar el nombre porque, bueno, este proyecto es bastante, o sea, no tanto, pero igual lleva su tiempo y quizá en ese momento consideré de que editor era un nombre adecuado, pero tengo que cambiarle el nombre, obviamente. Pero básicamente acá está el backend de la plataforma, donde los archivos principales aquí o que vamos a revisar son estos: URL, views, serializers igual puede ser, y models, que son como los principales. Acá uno registra todas las direcciones, que es por donde se comunica con el frontend. Por ejemplo, aquí arquetipos me sirve para hacer operaciones sobre esta, esta colección, digamos, de arquetipos. Este es arquetipo solo y este es arquetipos con ID. Entonces, arquetipos solo me permite, por ejemplo, traer todos los arquetipos de una, obtenerlos, por ejemplo. Aquí yo a esta view le puse para lista arquetipos. Eh, en views uno define, digamos, esas funciones. Entonces, cuando llega un URL por HTTP que tiene esto, más una barra, bueno, llega acá, obviamente, verifica que el usuario está logueado y se dispara esta función. Y así con el resto. Acá arquetipos más un ID, entonces se llama a esta función de acá. Que también les tengo que cambiar el nombre porque está un poco antiguo esto. Entonces igual lo tengo que revisar. Y así con otras URLs. Por ejemplo, acá están los de los usuarios. Acá están, bueno, de los pacientes también. Pacientes más esto. Esto por lo general lo uso para traer pacientes. Esto es para marcar si el paciente está atendido en este momento. Entonces se llama esta dirección. Uno le pasa un root como parámetro. Acá también paso el root como parámetro. Y es seguramente para hacer operaciones sobre el paciente. Operaciones CRUD, seguramente. Que luego lo vamos a ver un poquito. Configuración del lenguaje también, del idioma. Paciente atendido, eso es lo que vimos en el menú de inicio, ¿cierto? Que habían pacientes recientemente atendidos y bueno, aquí se trae con esta función de acá. O sea, acá está el URL definido y cuando yo le paso su URL se dispara esta función de acá. Y así con todo el resto de funciones. Entonces, estas funciones que están acá están definidas en view. Por ejemplo, si vemos esta de pacientes, por ejemplo, esta de acá, pacientes view, se encuentra aquí, pacientes view. Y bueno, acá está. Esto es código Python, obviamente. Y bueno, aquí lo primero que hace es verificar que el token de sesión esté correcto. Entonces, cuando yo hago una petición, esa petición tiene en su header una autorización. Entonces, si esto no está mal, la función retorna automáticamente que hay un error, ¿cierto? Que es de credenciales, que las credenciales no fueron prohibidas, perdón. Porque si no, cualquier aplicación desde cualquier parte en mi aplicación podría lanzar peticiones a este backend y podría obtener o realizar operaciones post o put, por ejemplo, lo cual está mal, obviamente. Entonces, si detecta eso, eh, daría esta respuesta. Si la autorización, el token está bueno, se pueden hacer el resto de operaciones. Entonces ahí depende. Claro, en este caso aquí hay un método get eh, y esto es más que nada para la parte administrativa de la plataforma.
Entonces aquí esta función me permite retornar todos los pacientes que están registrados en la base de datos. Entonces acá hace la consulta, find, ¿cierto? Y que traiga obviamente estos parámetros, nombre, apellido, root, dirección, fecha de nacimiento, ciudad. Eh, bueno, lo puedo revisar rápidamente acá. Si entro a la parte administrativa, perdón, acá están los pacientes y claro, acá están todos los pacientes. ¿Ven? Están todos acá. Entonces, eso me permite esta función, retornar todos esos pacientes. Acá. Aquí los. Bueno, y toda esta información está encriptada también. Entonces, o sea, lo que es la base de datos fue un requisito que se me pidió que estuvieran los datos encriptados, los datos de las fichas de los pacientes. Entonces, acá hay un proceso de desencriptación también. Bueno, lo voy a ver muy rápido para que no nos alarguemos muchas horas en esto. Pero es básicamente eso. Acá hay una función que se llama procesar que me permite o me ayuda a desencriptar los pacientes. Eh, claro, yo le paso el dato y le paso la acción, que en este caso la acción, claro, una simple cadena puede ser encriptar o desencriptar. Esta es una función que yo tengo acá, encriptar o desencriptar según la acción que yo le paso. Y aquí usa un algoritmo que es el algoritmo de Fernet, me parece mucho. Fernet, que es una librería de encriptación, básicamente. Acá está, Cryptography, Fernet, Import Fernet. Y bueno, esta es la clave que no debería mostrarla, pero bueno, no importa porque esta es una aplicación solamente eh, que esta clave la puedo modificar y todo, así que no importa. Es un prototipo por ahora. Pero esa es la idea, o sea, con este algoritmo yo encripto y desencripto las fichas de los pacientes. Lo podemos observar acá también en Mongo, en el cliente Mongo que tengo acá. Bueno, aquí en este cliente podemos ver de todo, o sea, toda la base de datos del proyecto. Pero lo voy a mostrar solamente la parte de encriptación. Mientras esto se está lanzando, bueno, ahora termina. Y claro, esta es mi base de datos, proyectos. Y yo acá tengo, bueno, varias colecciones, Django. Y esta es la parte historia del paciente. Tengo 11 pacientes acá y si se fijan están todos encriptados. Las sesiones, esto es la misma estructura que vemos en las fichas de los pacientes que se muestran en el frontend, solamente que acá está todo encriptado. ¿Ven? Pero los arquetipos, por ejemplo, no están encriptados, o sea, solo está encriptado el historial de los pacientes, que fue un requisito que se me solicitó. Bien, entonces, bueno, esa es la función que acabamos de ver aquí. Y así con todas las otras funciones. Están las funciones de arquetipos también, que bueno, voy a revisar esta, por ejemplo, que tiene ID. No vamos a ver todas las funciones porque son muchas. Y bueno, acá tenemos, bueno, todas las views, API views. Esta es una característica propia de Django, API view. Me permite definir qué operaciones se pueden hacer. En este caso, con los arquetipos, bueno, se pueden hacer get, post, put y delete. Ustedes me dirán por qué delete y por qué put si no. Y por qué post incluso si no estoy editando los arquetipos. No estoy eliminando, sino que estoy solo revisándolo. ¿Sí o no? Porque yo solo aquí puedo revisar los arquetipos de la plataforma. Si yo entro con Javier, por ejemplo, acá, Javier, yo los arquetipos solo los puedo ver, ¿cierto? Que están acá listados y, y los puedo observar solamente. Entonces, ¿por qué tengo estas peticiones acá? Put, delete, post. Y bueno, la respuesta es porque este backend también es utilizado por otra aplicación que desarrollé también, que es la aplicación de edición de arquetipos, que es otra que me permite crear estos modelos.
tengo una aplicación propia que me permite crear modelos de este tipo y me permite editarlos, por ejemplo, editar estos campos, agregar nuevos, etcétera. Esa aplicación igual la vamos a revisar más adelante, pero es por eso. Pero en este caso, este frontend solo necesita el get. Acá, el get. Que bueno, aquí lo que hace es responder el arquetipo que solicito por este ID de acá. Acá hay un tree set que, que bueno, es que hay un asunto que tengo que mejorar y por ahora solo lo dejé de esta manera, que es básicamente el ID, que en algunos casos el ID está sin este guión. A ver, lo voy a revisar un poco. Ah, no, perdón. Sin este object, acá. Question ID directo o Question ID con este object. Entonces, habían algunos errores que me daba por eso. Pero es algo que tengo que revisar. Por ahora solo con este tree me funcionó correctamente y no he tenido ningún problema, pero no es de las mejores prácticas, así que hay que mejorarlo igual. Pero la cosa es que aquí me responde un arquetipo según el ID que le paso. Y las otras peticiones son para la otra aplicación que tengo de frontend, que la vamos a revisar en otro video. Y bueno, de esta manera funciona principalmente estos dos archivos, el URL con el view. Acá yo defino entonces el URL y según ese URL que venga desde el frontend, yo disparo X función. Y este URL yo les puedo pasar obviamente un ID y también un header en donde yo defino un token de sesión que está asociada a unas credenciales de acceso. Por ejemplo, estos URLs, por ejemplo el de paciente que acabamos de ver hace un rato, yo lo llamo, acá tenemos el frontend, ¿cierto? Acá en servicios, yo tengo servicios, por ejemplo, de paciente, acá, paciente service, y ese URL está acá, ¿ven? Paciente, acá. En este caso el localhost, ¿cierto? Que es donde está corriendo mi backend, este localhost de acá, el puerto 8000. Que bueno, aquí aparece, me parece mucho, bueno, está, lleva harto rato corriendo, así que, pero acá está, puerto 8000. Y yo ahí le paso el URL, le paso el URL pacientes, por ejemplo. Entonces este servicio, por ejemplo aquí, obtener pacientes, le paso el header, ¿cierto? Y hago la petición por HTTP client, que es una librería propia de Angular. Acá, get. Y ahí yo le paso el header de acá. O sea, perdón, el URL más un parámetro que es un root acá, en este caso. Más un slash y las opciones que son la autorización del token. Y aquí esto obviamente me retorna un observable que tiene el valor que va a devolver la función de acá finalmente. Que en este caso, bueno, son todos los pacientes. Un array con objetos de pacientes. Ese es más o menos el comportamiento que hay entre views y URLs. Hay hartas funciones, bueno, son todas las que están acá, más estas que están acá también, que son de los usuarios. Bueno, también hay otras cosas aquí como los models y los serializers. Bueno, Django es un framework muy bueno, la verdad. Se pueden definir de forma muy estructurada, sobre todo el trabajo con la base de datos. Pero yo en su momento creo que debía haber seleccionado otro framework porque este framework es excelente para trabajar sobre todo con bases de datos relacionales. Porque aquí en Models yo puedo, por ejemplo, definir cada clase que puede representar una tabla, digamos. Por ejemplo, la tabla arquetipo, la tabla arquetipo form, la tabla, por ejemplo, esta, lista de arquetipos, etcétera. Profesional de salud. Y yo acá coloco, ¿cierto?, los campos de esa tabla, digamos. Django me permite abstraer toda esa información de la base de datos de esta manera, con models. Pero como en este caso yo estoy trabajando con
bases de datos no relacionales como MongoDB, por ejemplo, hacerlo de esta manera no es la forma ideal, digamos. O, o no aprovecho toda la potencia que tiene Django para trabajar con bases de datos, porque, como digo, es una excelente herramienta para trabajar principalmente con bases de datos relacionales. Porque en no relacionales hay pocos frameworks, o sea, pocas librerías que me ayudan. Por ejemplo, aquí yo estoy usando Django, que es una librería muy poco conocida para trabajar con bases de datos no relacionales. Entonces, bueno, tal vez en ese momento debía haber elegido otro framework como, por ejemplo, a ver, Flask, tal vez, o Node.js, a lo mejor. Node.js con Express pudo haber sido, que me parece mucho que trabajan harto con bases de datos no relacionales como Django u otras. Entonces, pero de todas maneras, este framework es muy potente, pero por lo mismo es mucho más eficiente usarlo con bases de datos relacionales, en mi opinión, la verdad. Pero de todas maneras pude aprovechar un poco esta potencia de los models, por ejemplo, con los usuarios profesionales de la salud, que sí tengo una tabla aquí casi relacionada, o sea, no relacional, pero sí estructurada desde acá, desde este archivo models. Por ejemplo, profesionales de salud, claro, tengo el usuario, profesión, el centro de salud, todo lo que vimos en la ficha. Esto es para los templates, lista arquetipos, que es un array. Pero claro, aquí entra el tema de los campos. Por ejemplo, aquí yo uso Django Manager. Pero Django no es muy conocido en general. Entonces, por eso les decía lo que les acabo de contar de que tal vez hubiera usado otro framework. Porque claro, Django no tiene una comunidad muy grande, entonces a veces tenía muchas dudas en las cuales no las tuve que resolver a punta de prueba y error, más que buscando en Stack Overflow, por ejemplo. Entonces costó bastante. Pero de todas maneras es una gran librería como para hacer este tipo de cosas. Pero hay poca documentación, sí. Pero de todas maneras se puede realizar. Y bueno, entonces acá pude definir algunos modelos. eh, y también, bueno, se pueden usar serializers. Los serializers básicamente nos permiten hacer consultas a la base de datos, ¿cierto? A través de modelos y, o sea, a través del sistema de Django para hacer consultas sobre estos modelos que están acá. Y bueno, esa consulta me retorna un objeto extraño, ¿cierto? Y lo que hace Serializer es básicamente transformarlo en un objeto de Python. Por ejemplo, yo quiero obtener un usuario. Por ejemplo, este de acá. Veámoslo. Profesional Salud Serializer. Acá en View seguramente está. Claro, acá está ahí. Claro, por ejemplo, aquí yo quiero guardar. Me parece mucho. A ver. Ah, no, estoy obteniendo Professional Salud Object Get. Estoy obteniendo por un ID. Entonces, aquí yo hago una consulta, ¿cierto? Get. Professional Salud Object.get. Hago una consulta muy sencilla acá. Paso un ID, ¿cierto? Y ID User Create. Entonces yo a esta consulta, ¿cierto? Eh, Serializer lo que me permite es obtener un JSON o un objeto Python, puede ser un array igual, a través de esta consulta que yo realicé. Entonces yo aquí para retornar algo correcto eh, tengo que usar un serializer. Entonces esto me lo transforma, la respuesta de esto me lo transforma en un objeto que Python puede interpretar. O sea, que puedo mostrar en pantalla, por ejemplo, o lo puedo responder como en este caso. Eso es lo que me permite Serializers, básicamente, y para eso lo utilizo. Y bueno, básicamente eso es el backend de la aplicación. En términos muy generales, la verdad, porque podría revisar más detalle todavía. Hay otros archivos que no voy a revisar, como este de acá, File XML Manager,
que bueno, este es el script que me permite transformar arquetipos XML a JSON y es bastante completo, la verdad. Entonces no lo vamos a revisar por hoy, por ahora. Así que eso es todo. Bueno, cualquier duda me pueden hablar a mi correo o dejar un comentario. También pueden ver mi página web, carlosweb.cl, donde, bueno, realizo proyectos de software web principalmente. Con, bueno, las tecnologías que más manejo son las que realicé en este proyecto y otras que están mencionadas también en el sitio. Así que cualquier consulta pueden visitarme y pueden escribirme sin ningún problema. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo, que es el de gestor de arquetipos clínicos. Eso, un saludo, chao.